Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, esto es Andalucía Debate, son las 8:30 y hasta las 10 en punto de la noche vamos a dar un repaso a lo que ha dado de sí esta semana, a lo que ha dado de sí nuestra comunidad andaluza y lo que ha dado de sí también la realidad nacional, que también nos afecta y mucho. Vamos a presentar ya a nuestros compañeros, los que van a estar durante todo el programa y nos van a dar seguramente puntos de vista importantes, interesantes y sobre todo personales, que es lo que buscamos. Don Fran García. Muy buenas noches, Muy buenas Agustín, noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, bien? En este viernes... ¿Hora de la tarde, noche ya? Sí, en este viernes 13, ¿no? Para Viernes los 13. anglosajones un día muy especial, para nosotros no tanto. Nosotros no tanto, yo creo que ha sido un día en el que han ido las cosas razonablemente bien y una semana en Andalucía importantísima, ¿no? Por lo que ha tenido esa convocatoria de elecciones al Parlamento andaluz del 25 de marzo, con muchísimas aristas que hemos ido viendo durante toda esta semana y yo creo que también en la noche de hoy viernes lo vamos a seguir viendo. Vamos a hablar de eso inmediatamente, pero antes deja que presente y que salude de nuevo a alguien que echábamos de menos. Don Santiago Atalaya, buenas noches. Muy buenas noches, Agustín. Compañero Onda Cero, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de volver a estar en tu programa, como se decía. Qué bonito eso. Antiguamente. En tu programa. Y yo de recibirte. Muy bien. ¿Qué tal todo? Pues nada, muy bien, también muy expectante. Queda ya poco más de 2 meses para esa cita electoral y además es un tiempo absolutamente loco porque por delante tenemos el Congreso del PSOE federal que tiene que elegir al sucesor de Zapatero, un Congreso nacional del Partido Popular también en Sevilla a finales del próximo mes, este fin de semana una convención regional del Partido Popular, así que no hay día que no tenga su afán. Madre mía, y además la semanita ha venido cargada de noticias sabrosas, de todo tipo. Y en las económicas hemos tenido, pues esta mañana nos hemos desayunado con una buena noticia. Don Antonio Barreda. Buenas noches, Agustín. Pues yo apesadumbrado por todo lo que esta semana hemos venido viendo en la prensa de cómo la descomposición del régimen llega a cosas como la declaración del ex chofer de Guerrero y a dónde iba el dinero de los parados. Para mí me ha dejado así un mazazo, como el dinero de los parados se ha ido a parar en cocaína, en fiestas. O sea, yo estoy apesadumbrado de cómo el régimen puede consentir todo este tipo de historias y que, sobre todo, que no se le pidiera que se devolviera el dinero que el chofer tenía en su poder de un ERE fraudulento. Claro. Hemos sabido esta mañana, además, que la Junta reclamaba un dinero a una señora que se llamaba exactamente igual que la madre del chofer, ¿no? del supuesto beneficiador también de ese ERE irregular, ¿no? Y la señora, pues imagínate, ¿no? Recibe una carta de la Junta exigiendo la devolución de 100 y pico mil euros. Pues creo que perdió incluso... Demuestra la finura en la investigación. Sí, sí, bueno, están llevándolo con una pulcritud. Y saludamos, como siempre, digo como siempre, porque últimamente está mucho con nosotros y nosotros contentos de ello. Miguel Ángel Ruiz, de la Unión de Consumidores de Andalucía. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, encantado igualmente. Vengo más optimista que Antonio. ¿Sí? Por fin viernes y por fin fecha de elecciones. Qué bien. Porque después de las municipales, las generales y lo que quedaba era la incógnita de las autonómicas, pues por fin ya vamos a salir de una racha de campaña tras campaña en Andalucía, ¿no? Porque la verdad es que prácticamente estamos parados desde hace 1 año y medio. Claro, pero es que la pregunta y la reflexión es, ¿un país en crisis como el nuestro se puede permitir tantos comicios electorales, tantas elecciones así? Bueno, esto conlleva un gasto por parte de la Administración muy importante, ¿no? Estamos hablando de que en 9 meses es la 3ª convocatoria electoral y eso, bueno, pues tiene un coste acarreado bastante importante que precisamente no es momento. También es cierto, Agustín, que no ha habido manera de condensarlo. En el caso de las andaluzas sí, se podría haber hecho. A esas me refería yo, concretamente. Perfectamente el 20 de noviembre compartiendo cartel electoral con las elecciones al Parlamento Español, con las elecciones generales. Bueno, pues se estimó por parte del presidente de la Junta, de José Antonio Griñán, que no debía ser la fecha indicada y bueno, pues ahora tenemos en puertas ya la del 25 de marzo. Bueno. Y además teniendo en cuenta que desde julio en las generales, pero te lo digo por el tiempo que decías, ¿no? Desde julio hemos estado prácticamente parados hasta la semana pasada, ¿no? Que hubo un Consejo de Ministros ya con decisiones económicas. Yo creo que el país, como está en la situación que estaba, no se podía permitir tantos meses de esa parálisis institucional a la que estábamos sometidos. Y esperemos que en Andalucía
mucho me temo que en estos 2 meses pues vamos a tener parálisis institucional también, y la verdad es que lo tenemos muy complicado los andaluces, con unos niveles de paro muy elevados, y no nos podemos permitir ese grado de parálisis y de inacción por parte del gobierno. Porque no son 2 meses, son 2 meses claro, más otros 2 meses de traspasos de poderes y de toma de posesión efectiva del nuevo gobierno que surja, que será un nuevo gobierno, sea del partido que sea, con lo cual hay una nueva crisis de gobierno, un nuevo consejo de gobierno, con lo cual hay 4 meses más de interregno, de minutos basura, que en las circunstancias actuales y con las decisiones que habrá que tomar en un sentido o en otro, se me antoja un poco de frivolidad el haber retrasado tantísimo esta convocatoria. No estáis de acuerdo conmigo en que Todavía prima, es peor, ¿eh? Todavía es peor porque la gravísima irresponsabilidad que ha cometido Grillán y su gobierno cuando ha adelantado el ejercicio económico al 30 de noviembre y ha dejado facturas sin pagar, me parece de una irresponsabilidad que si lo hiciera una empresa privada tendría hasta connotaciones penales, ¿eh? Sí, cierra el ejercicio anticipadamente y retrasa lo máximo posible las elecciones. Es una contradicción absoluta, ¿no? Sí, el presupuesto que venga otro que lo coma. O sea que ahí se prueba, y quiero que los andaluces vean claramente el poquísimo interés que ha tenido el gobierno hoy de la Junta de Andalucía con los propios andaluces, con sus problemas y con la toma de decisiones importantes y de calado que había que tomar en una Andalucía que está hoy día abandonada a su suerte. Da la impresión, es como si primasen los intereses pues políticos más que los puramente responsables, ¿no?, de cómo está ahora mismo nuestra comunidad autónoma, ¿no? Sí, da la impresión de que fue un gesto político, ¿no?, de separar las dos elecciones. Sí. El señor Griñán dijo, bueno, pues vamos a ver si así el andaluz ya no quiere, puede hacer algo, ¿no? Pero el andaluz que quiere que se resuelvan sus problemas, que tengan trabajo, que sus hijos vayan a buenos colegios, que tengan buena educación, que hoy desgraciadamente no la tienen. Ayer, si visteis el informe de la Agencia de Calidad Andaluza, la educación andaluza está por los suelos. El fracaso escolar está por el 30%. Sí. O sea, aquí nos están vendiendo... Pedro Eten ayer lo habló y lo comentó. Nos están vendiendo de una Andalucía al máximo, de una segunda o tercera ya modernización, que no sabemos ya por cuánto vamos, yo ya me he perdido, porque esto era el Silicon Valley, y estamos viendo que el sistema educativo, que según Griñán la escuela era la patria del socialismo, pues el fracaso es absoluto. O sea, 30 años después del PSOE coge Andalucía, estamos en los mismos penúltimos en todas las estadísticas de toda la globalidad del conjunto de índices, igual que estábamos hace 30 años. Como si el tiempo no hubiera pasado, pero no estamos más jóvenes. Esos 30 años sí nos ha pasado factura. Hoy estamos más viejos y más pobres. Fíjate, pues mira, no es mala cosa como empezamos el programita hoy, pero estamos a viernes, no pasa nada, una sonrisa. Vamos a echar un vistazo a lo que hemos hablado durante la semana, pero quería leer un correo que no nos ha llegado a nosotros, gracias a todos los que nos hacéis llegar vuestros correos. Tenemos cada vez más participación en Twitter, en Facebook, también en nuestro contestador automático. Después escucharemos alguna llamada. Pero este ha llegado a la redacción de ABC, estaba publicado en ABC en Internet, y dice, no soy, este lector, dice, no soy de derechas ni de izquierdas, ni tirio ni troyano, ni del Barça ni del Madrid. Sí, soy palangana sin complejos, que ayer no volvió a dar en Valencia, lo dice y tal. Dice, ni projudío ni propalestino. He visto que en esta maldita vida poco es más verdad que eso de que nada es verdad ni mentira, sino depende del color del cristal con que se mira. Y que por otra parte, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Es amarga la verdad y quiero echarla de la boca. Y mi verdad es que tradicionalmente me ha costado ir a las urnas porque tradicionalmente estos lo han tenido difícil para convencerme. Pero esta vez declaro y hago pública mi convicción. Quiero votar castigo, porque quiero hacer limpieza. ¿Será porque me llamo Federico Relimpio? Así se hace llamar. Me ha parecido curiosa. Decir, al principio cuando estabas leyendo que no era español, porque no es del Madrid, del Barça, no tiene adscripción política, sí, ¿no? Sí. Digo, no es español, pero sí, afortunadamente, no. Fuera de la broma, al final sí se retrata, ¿no? Este lector de ABC en ese mensaje que envía, y al final dice, bueno, que lo va a votar por el cambio. Sí, claro. Pero hay una cosa que dice que la gente está quemada, vaya. Han tenido difícil para convencerlo. Luego se infiere que es un votante tradicional del Partido Socialista, que va a haber un corrimiento de votos hacia el Partido Popular en estas elecciones, porque están viendo que cada vez el régimen se está descomponiendo más y esto cada vez huele peor.
Oye, de todos modos, tú decías antes, ahora en maquillaje, Antonio, tú como historiador, trazabas cierto paralelismo, ¿no? Sí. Entre la caída del Imperio Romano y ¿qué? Entre el siglo II de la descomposición absoluta del Imperio, la gran crisis del siglo II en Roma, que al final termina con Diocleciano, pero la gran corrupción del siglo II en Roma es lo que a mí me trae el símil histórico aquí a Andalucía, ¿no? La gran corrupción, la gran crisis económica, que se crean por primera vez los desclasados. O sea, aquí, cuando hablamos de parados, ya estamos hablando de desclasados, de gente que ya no tiene ni inscripción social, porque al no ser trabajadores y estar expulsados del sistema laboral, ya son absolutamente desclasados. O sea que sí, Antonio, y además nuevos pobres de solemnidad también. Sí, ahora hay mucha gente que está empezando a averiguar, y nosotros también lo vemos, lo que es la auténtica pobreza. Es que te quiten la casa, que no tengas trabajo, que no puedas hacer frente a los gastos de primerísima necesidad, ¿no? Y un detalle que yo no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ocurre con relativa frecuencia, gente que te pide dinero por la calle, cosa que siempre ha ocurrido, pero que de un tiempo a esta parte es más frecuente, es más habitual que la gente te pida desde un cigarrillo a dinero para un café. Es como volver a unos 40, tiempos pretéritos, es verdad, es que 20, 30 años. Hace poco se decía que en España no se iba a pasar hambre, que se podía pedir pero por gusto, ¿no? Estamos hablando de hace 3, 4 años. Ahora es que se pide eso para comer, porque es que no hay para comer, que muchos ciudadanos lo están pasando mal, no ya para cualquier lujo, no ya incluso para una casa, para pagar una casa. Estamos hablando para comer, para lo mínimo que tiene que tener una persona, que es la subsistencia, ¿no? Por lo tanto, la situación está llegando a unos límites bastante complicados. Fijaos que se aparecen nuevos modelos, como que, y lo vemos en reportajes televisivos importantes, como los jubilados contratan a gente que les robe determinada mercancía de los supermercados porque no tienen acceso a ella. Y en las puertas de los supermercados hay gente que está dedicada expresamente a robar para a precio de costo ofrecérselas a los jubilados en las puertas. No me digas, ¿eh? Madre mía. Yo dije al principio del programa, hace algunos meses, ya llevamos 50 y tantos programas. ¿Cuántos llevamos, Fran? ¿Fran cuántos? 55. Ah, bueno, 54, 55. Yo dije al principio que hay veces que esta situación, leyendo los periódicos, escuchando la radio, pues haciendo el programa, me recuerda un poco a Las uvas de la ira, la película basada en la novela de Steinbeck, del crack del 29. Y sinceramente, no quiero exagerar, no quiero ponerme tampoco dramático, pero me da la impresión de que estamos atravesando una etapa que dentro de unos años nos daremos cuenta de lo mal que lo llegó a pasar mucha gente, nosotros incluidos. Sí. Habrá que dejar pasar un intervalo de tiempo importante, ¿no?, para poder estudiarlo en profundidad, como hacemos cuando pasa un tsunami de este tipo, ¿no? Pero sí, a la vuelta de 8, 10, 12 años, cuando estemos en otro diente de sierra ya y estemos en otra situación más favorable económicamente, pues estudiaremos lo que pasó en la década de los 2000, ¿no?, desde el 2006 aproximadamente, hasta que acabe esto, que esperemos que sea ya 2013 como muy tarde. Pero fijaros que se da en unos determinados países de una determinada eurozona, porque en Alemania, por ejemplo, aquí nos han vendido una historia muy rara, muy extraña, pero en Alemania, por ejemplo, es récord de trabajadores. O sea que mientras aquí hay récord de parados, ya estamos llegando al 30%, en Alemania hay récord de trabajadores. En Francia están en el empleo sobre un 6% aproximadamente. O sea que podemos hablar de pleno empleo en Francia. O sea que aquí, mientras unos países no lo pasa, o sea, la crisis ha pasado y se ha solucionado de una manera muy rápida, en España estamos en un agujero que ya se convierte en un agujero negro, que se está comiendo todos los recursos del país. Es que la diferencia es una Europa de primera, de segunda y hasta de tercera, ¿no?, como estamos viendo. Bueno, pues nosotros estábamos en la primera división, ahora estamos en la Champions, ¿no?, como decía Zapatero. Y vamos a superar a Italia, no sé si de acuerdo, es cierto. Bueno, vamos ya a repasar lo que han sido los temas de esta semana y Fran hablaba de las elecciones, ese va a ser desde luego con el que vamos a abrir el programa de hoy viernes. Almudena, adelante. Las elecciones andaluzas se celebrarán el próximo 25 de marzo.
Por primera vez desde los 90 los andaluces estamos llamados a las urnas, por primera vez separada de los comicios generales. José Antonio Griñán ha explicado que acaba una legislatura caracterizada por la lucha contra la crisis, a la que ha calificado de intensa, difícil, complicada, pero también apasionante. Griñán apurará la legislatura. El presidente de la Junta desde 2009, tras la incorporación de su antecesor Manuel Chávez al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado su intención de apurar el mandato y convocar las elecciones en la segunda quincena de marzo. Una legislatura que sin duda ha estado marcada por los escándalos de los seres irregulares y la desviación del dinero público para uso indebido. También estos últimos 4 años se han caracterizado por el decreto de reordenación del sector público andaluz y la indignación de los funcionarios. La Junta ha soportado manifestaciones multitudinarias como nunca antes se habían visto en la comunidad por parte de los trabajadores públicos en contra de la conocida como ley del enchufismo. El próximo 30 de enero se firmará el decreto de disolución del Parlamento andaluz, como establecen los plazos de la ley electoral, pero antes Griñán dará cuenta detallada en la Cámara andaluza de las acciones del Gobierno en estos últimos 4 años. Oye, yo le veo sonreír forzadamente al actual presidente de la Junta. ¿Lo tiene difícil? Yo creo que sí, Agustín. Yo creo que la situación no es precisamente buena. Hablaba Santiago Atalaya antes de lo que podía pasar a partir de esa convocatoria. Lo que puede pasar, lo que va a pasar es que vamos a asistir a una parálisis absoluta de la vida de la administración andaluza entendida como tal. ¿Por qué? Pues porque el día 30 de enero, dentro de apenas 2 semanas, se firma el decreto de disolución de la Cámara andaluza. ¿Y a partir de entonces qué? Pues a partir de entonces entraremos en una pre-campaña que dará paso a una campaña. Estamos asistiendo estos días, ayer por ejemplo era un día marcadamente inaugural, estamos asistiendo a un conglomerado de actuaciones y de inauguraciones y de presentaciones de todo tipo de nuevas instalaciones y también de planes pergeñados por la Junta de Andalucía. Esto va a ocurrir precisamente hasta el momento en el que marque ya esa disolución del Parlamento andaluz para entrar en la campaña. La situación no es buena, ni muchísimo menos, porque dentro del Partido Socialista en Andalucía, e incluso extrapolando lo que está ocurriendo con el caso de los ERES, que ya ha tomado una dimensión estratosférica, podemos decir, y que cada vez está manchando a más personas dentro del entorno de la Junta de Andalucía, pero bueno, hay disensiones internas muy importantes. Y además tenemos que fijarnos no solamente en Andalucía, sino en lo que está ocurriendo en el conjunto español. Estamos con un PSOE ahora mismo atomizado, en un PSOE que tiene que elegir de momento, porque yo creo que van a salir más vías de elección para ese Comité Federal, para ese Congreso Extraordinario. Está por un lado Carmen Chacón y por otro Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero bueno, pues tenemos a una Carmen Chacón que a mi entender es bueno, pues zapatero con rímel, podríamos decir, porque es una mujer muy zapaterista, y tenemos a Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el candidato bueno, pues que ha perdido las elecciones con el resultado más adverso de la etapa socialista en los últimos tiempos. Por eso yo casi abogaría porque va a haber una tercera, una cuarta, incluso una quinta vía dentro de la elección del cabeza de cartel del Partido Socialista. El futuro no es ni muchísimo menos halagüeño para José Antonio Griñán, y tendremos que también tener previsto que pueden aparecer más casos de corrupción ligados a la Junta de Andalucía. Ahí Griñán tiene un problema que él mismo se ha buscado, porque la legislatura esta ha sido absolutamente anómala, es decir, es una legislatura en Andalucía que ha tenido 2 presidentes de gobierno y 3 consejos de gobierno distintos. Ha habido 3 crisis de gobierno, es decir, ha tenido en estos 4 años un momento más que lógico y razonable para haber convocado unas elecciones, haciéndolas coincidir con las generales, con las municipales de mayo, incluso después del Congreso Regional Extraordinario, porque aquí, claro, según convenía se variaba de discurso. Cuando la opinión mayoritaria era que no se hiciera un Congreso Regional del partido, era para no distraerse de la crisis. Después no importaba la crisis y se hizo el Congreso Extraordinario. Después había que hacer una reforma de la administración periférica, lo cual hacía muy lógico que surgiera un nuevo gobierno autonómico junto con los nuevos gobiernos municipales, pero eso no se hizo. Y ahora Griñán, al trasladar las elecciones andaluzas al 25 de marzo, en realidad para nada, porque legislativamente desde las Navidades el Parlamento está prácticamente cerrado y se va a concluir el periodo el 31 de enero. Entonces, se encuentra con que tiene a un partido socialista, después del peor resultado de toda su historia, abocado a un Congreso
donde puede haber una división importante y que no se sabe cómo puede cerrarse ese conclave socialista, además aquí en Sevilla, con lo cual se le mete una presión brutal al partido a nivel federal. Claro, con esta perspectiva por delante, la carrera electoral y preelectoral del presidente y del candidato Griñán es sobre un alambre de espinos, es un auténtico funambulismo político, porque puede caerse en cualquier momento con todo el equipo. Imaginémonos que Griñán apoya, o que el PSOE andaluz, que yo creo que no lo va a hacer, apoya a un candidato como Rubalcaba, que es la cara misma de la mayor derrota electoral jamás sufrida por el PSOE. Ahora supongamos que se decante por Carme Chacón, que cuando le pregunten qué opina del pacto fiscal que pretende Cataluña, ¿qué va a decir aquí? ¿Qué va a decir aquí en Andalucía? O que apueste por otra tercera opción que después resulte derrotada. O sea, perdería un congreso para después al mes siguiente ir a unas elecciones. Y viceversa. ¿Qué valor tiene hoy el apoyo del PSOE andaluz al aspirante a secretario general si a lo mejor el PSOE andaluz es barrido en las urnas el 25 de marzo? A mí me parece que el calendario, lo decía en mi primera intervención, Agustín, el calendario político electoral es absolutamente esquizoide, es de locos, que el PSOE lo lógico que hubiera hecho era haber aplazado el Congreso al verano, cuando Felipe González perdió después de 14 años el Congreso que decidió su sucesión, fue un año y pico después. No es lógico, es una falta de respeto, yo creo, a las propias siglas y a los propios militantes, condensar en apenas 3 meses dos cuestiones tan trascendentales para el Partido Socialista como es la elección de un nuevo secretario general y unas elecciones andaluzas en las que todas las encuestas le dan como perdedor, porque es que todos los sondeos, los oficiales también, los vinculados al CIS, los vinculados a la Junta de Andalucía, le dan como perdedor. Es decir, la única esperanza de Griñán, vamos a decirlo claro, es gobernar con Izquierda Unida. Esa es su única esperanza. Las elecciones, la mayoría simple, las tiene prácticamente garantizada el Partido Popular, salvo que ahora los sondeos pues no sirva ninguno y también sea todo fruto de una imaginación. Hombre, a los andaluces los problemas internos del PSOE creo que le interesa poco. El problema es que, como bien has comentado, la legislatura empieza con un Chávez de candidato, un candidato que se va y que elige a un interino que es José Antonio Griñán, un interino que ha tenido que soportar las presiones de que el propio partido le hacía burla por todas las provincias, que él exige un congreso extraordinario para hacerse fuerte en su silla y él mismo ha abierto la caja de Pandora cuando empezó a meterle mano a las agrupaciones provinciales, ¿no? Y hemos visto cómo eso ya le costó hasta alguna rebelión como en Cádiz y una rebelión viva que tiene en Málaga. Almería, Jaén. Tiene un gravísimo problema en Almería, además, con todas las ejecutivas, Jaén que se va todas sus ejecutivas. O sea que es un partido socialista en descomposición, que va hacia un congreso donde están todos con las navajas en las manos, que no se saben quién va a empezar a aceptar el primer golpe y quién es el que va a empezar, la foto fija sería un partido que se están arrancando los ojos los unos a los otros. Eso está dejando que la acción de gobierno esté completamente pervertida, más los grandes fallos que ha cometido Griñán, no solamente los ERE, sino que ha metido una ley que es la ley 1/2011, en el que de repente mete 25.000 tíos en la administración pública como empleados públicos. Eso ha provocado que por primera vez en la historia los funcionarios, un sector tradicionalmente tranquilo dentro de la sociedad andaluza, pues esté en la calle con las uñas fuera porque está viendo cómo están destruyendo la propia administración pública en beneficio de un partido político. Eso le pasará factura. Eso le va a pasar, ya le ha pasado factura a las municipales, ya le ha pasado, y le ha pasado factura en las generales. O sea, no se nos olvide que esta rebelión de los funcionarios tiene un peso y un sobrepeso enorme dentro de que en Andalucía estamos hablando de que hay unos 500.000 funcionarios, que la Junta de Andalucía es el 20% del Producto Interior Bruto de la región, y que los funcionarios tienen un peso específico enorme a la hora de ir a las urnas. El Ángel. Sí, bueno, 25 de marzo esperado, como decía al principio del programa, y mejor que en mayo, ¿no? Porque se llegó incluso a plantear hace meses atrás que se alargase la legislatura hasta el mes de mayo, ¿no? Por tanto, a alargar un poco la agonía, ¿no? Como digo, el 25 de marzo, positivo que sea mejor. Va a ser una campaña muy reñida, porque, como bien decías anteriormente,
el tema va a estar en que se pueda habilitar un pacto Izquierda Unida-PSOE para gobernar en Andalucía, y por tanto vamos a estar hablando de 1 o 2 escaños parlamentarios de juego. Por lo tanto va a ser una campaña bastante reñida entre los... Porque las encuestas, ¿qué dicen en la actualidad? Las encuestas sitúan al Partido Popular al borde de la mayoría absoluta. Algunas encuestas le dan la mayoría absoluta, otros sondeos no se la dan. Pero la mayoría, lo que es la mayoría simple, y bueno, vamos, salvo que el cuerpo electoral en 3 meses varíe 180 grados su sentir, la mayoría popular es prácticamente segura, con lo cual ahí también Izquierda Unida va a ser clave, y también realmente, reconozcámoslo, no creo yo que sea precisamente el escenario soñado por un socialliberal como Griñán, pues el tener que compartir mesa de Consejo de Gobierno pues con el señor Valderas o con el señor Sánchez Gordillo, con todos mis respetos, o con el señor Torrijos. Diego Valderas no ha tenido puentes ya, definitivamente ha cortado cualquier especulación que le asociara electoralmente con el Partido Popular, lo dijo anteayer. Yo no me alío con la derecha en Andalucía, pero tampoco ha dicho que tenga ya clarísimo que se vaya a aliar con José Antonio Griñán, precisamente por lo que apunta Santiago ahora mismo, ¿no? No está ni muchísimo menos claro, pero falta ese poquito, ese empuje definitivo al Partido Popular para conseguir una mayoría absoluta. Está loco por pastar a Valderas por sentarse y que le dé una consejería. Hombre. Y en Sevilla ayer me hizo gracia porque me comentaron que el acuerdo PSOE-Izquierda Unida le llamaban ya el acuerdo de la mariscada. Sí, ¿no? Directamente. El acuerdo de la mariscada. Directamente. Nos vamos a ir a publicidad. Volvemos enseguida, no os mováis. Gracias.